Este aguacate que observan en pantalla es el aguacate Hass, que cada día está creciendo estos cultivos en nuestra área en Colombia y promete unos buenos mercados internacionales. ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de tener esos cultivos? Para ello hoy nuestro invitado es don Roberto Aguilar. Don Roberto, muchas gracias por recibirnos. Bienvenida Gloria Patricia, esperamos hoy hacer un recorrido desde el momento de la siembra hasta la cosecha del aguacate, mostrar todos los pasos de todo lo que hay que tener en cuenta para un cultivo exitoso. Pues don Roberto, muchas gracias, como usted lo acaba de decir, vamos a hacer un gran recorrido por todos esos cultivos. Inicialmente, ¿qué se debe tener en cuenta para tener esos cultivos? Bueno, hay que tener en primera en cuenta el suelo, el clima, a dónde vamos a sembrar. Estamos hablando de aguacate Hass. Si es aguacate Hass, sabemos que debe estar en un clima de temperatura mínimo 10 grados, máximo 32 grados. Que no todos los suelos también sirven para sembrar aguacate. Usted puede decir de 0 a tantos altura a nivel del mar, pero esos suelos sí serán aptos para que tengan un buen aguacate. Pues esos temas con don Roberto los vamos a ver enseguida. Ya regresamos. Hoy vamos a hablar entonces del aguacate Hass. El clima para el aguacate Hass debe estar comprendido en una temperatura mínima de 10 grados y máxima de 32. Los requisitos para la siembra del aguacate Hass es tener unos suelos muy buenos. Antes de empezar debe tener una topografía con ciertos grados de pendiente para que no conserve mucha humedad y el agua salga fácil del lote. Como se ve en este terreno, es algo pendiente, es ideal para el aguacate Hass, pero antes de sembrarlo es indispensable realizar un análisis de suelo. Este análisis de suelo debe hacerse en varios niveles. Lo ideal es hacer 3 muestras, una entre 0 y 30 centímetros, otra de 30 a 60 y otra de 60 a 1 metro. Ahí vemos qué calidad de suelo tenemos. Si este suelo por casualidad tiene más de 20% en arcillas, nos dificulta la siembra del aguacate Hass. Cuando se manda a hacer el análisis de suelo, no solo vemos la parte de textura, sino que vamos a mirar también sus calidades químicas, qué nutrientes tiene o cuáles nos hace falta para agregarlo en el momento de la siembra. También es importante mirar la densidad aparente del suelo, ya que en suelos muy pesados o que estén por encima de 1.2, 1.3 gramos por centímetro cúbico, las raíces se demoran mucho más para desarrollarse y hay que hacer el hueco mucho más alto, levantar el árbol para que tenga muy buena oxigenación, porque él es muy exigente en buena oxigenación y que el suelo sea muy livianito. Lo ideal para el aguacate es entre 0.5 y 1. Porque esto es muy importante para que el árbol no vaya a sufrir más adelante problemas de ahogamiento o asfixia radicular. Después de que tenemos el análisis de suelo, ya venimos y hacemos el trazo. Lo ideal es hacerlo norte-sur para que a toda hora nos dé la mayor cantidad de luz, ya que el árbol de aguacate es muy exigente en buenas horas de luz para que sean las producciones muy altas. Ya teniendo todo esto, y viendo las características del suelo según el análisis y su densidad aparente y su infiltración, nos dedicamos a hacer el trazo y ahí empezamos a hacer los huecos. Después se escoge un material de muy buena calidad, de vivero que ojalá sea certificado, se escoge el arbolito, se busca que sea lo más derecho posible, de buen grueso, que el injerto esté bien realizado, que no tenga problemas en injertación. Después de haber escogido el vivero, se debe pintar o proteger el tallito. Se puede proteger o con papel periódico, con servilleta o con vinilo. ¿Para qué se protege? En los viveros generalmente se mantienen así como los estamos viendo aquí, uno pegado al otro. Entonces las hojas se dan sombra a los tallos. Cuando los exponemos a pleno sol, el sol los puede quemar o los quema y ellos se van rajando o se caponean. Al rajarse el árbol puede ser fuente de infección para algunos hongos. Entonces lo mejor es contemplarlo lo máximo posible. Después de escogido ya el arbolito, nos vamos a la siembra. Ya el hueco hecho y habiéndole echado las enmiendas necesarias para corregir las deficiencias, mejorar su conductividad, manejar su capacidad de intercambio catiónica, nos
disponemos a sembrar el árbol. Como dijimos al principio, se echa en el fondo una fuente de fósforo, lo tapa con un poquito de tierra, lo revuelve ahí, acuerden de quitar la bolsa, aunque esto suene raro, ya hemos encontrado varios cultivos que lo han sembrado con la bolsa, o apenas le rompen la parte de abajo. Recuerden que lo más débil del cultivo de aguacate es la raíz, ella es muy delicada, entonces generalmente no tiene fuerza para romper el plástico, entonces es mejor quitarlo. Se incorpora ahí ya el arbolito, debe quedar un poquito levantado para poderlo llenar, porque como el hueco se hizo de 60 por 60, en el momento en que empieza el invierno, él tiende a bajar y el árbol debe quedar un poquito levantado para que en ningún momento encharque por ningún motivo al lado del árbol. Después de esta labor se pisa bien a los lados y se deja así. Después apenas acabe, al otro día o al mismo día se ponen los tutores, que lo veremos más adelante. Aquí echamos la última partecita del abono rico en fósforo. Don Roberto, como podemos observar, aquí están en la siembra del aguacate. Ahí en esa primera etapa no está muy expuesto a las plagas. ¿Y qué se puede hacer para que desde el principio se haga ese control de plagas? Sí, al principio, como son lotes nuevos, generalmente hay mucho grillito y mucho insecto que le ataca hojas. Esto hay que aplicarle, si uno ve mucho ataque, se debe aplicar un insecticida. A nosotros nos gusta, en el momento de aplicar el insecticida, aplicar también un fertilizante foliar, porque la raíz todavía no está muy activa en el sitio de siembra. Para mantener la hoja, hay que mantener que la hoja se mantenga erecta y viva y verdecita a toda hora para que no mude hoja muy rápido, porque al echar rebrotes nuevos va a exigir nutrientes. Si todavía la raíz no está funcionando bien, coge los nutrientes de las hojas más viejas y lo trasloca a las hojas nuevas. Este es el tutorado. Como se ve, es un amarre que se hace con esta fibra que llaman tripa de pollo, que es un retal de franela. Se debe colocar en una forma de 8 para que no ahorque aquí el arbolito y cuando vaya creciendo se pueda ampliar. Debe quedar lo más derecho posible para aquí ir sacando las otras ramas. También vemos el mulch que hay que colocar o cobertura, porque el árbol de aguacate echa las raíces muy superficiales. Cuando tiene muy buena cobertura de algún material vegetal y materia orgánica, él tiende a echar las raíces hacia arriba y va a mantener mejor aireación de raíces y mejor capacidad de raíz. Bueno, estamos viendo un cultivo de un año que previamente se hizo todas las labores que vimos en el anterior, el trazo orientado norte-sur, bien manejado, se le hizo la primera poda 20 centímetros por encima del injerto y ya aquí se ve el control de malezas. Generalmente no cortamos la maleza todo el lote por parejo, sino por fajas. Hacemos la faja primero del surco por donde están los árboles y en mes y medio se cortan las calles. Esto con el fin de no dejar los insectos sin comida. En esta etapa, ¿qué se hace? Se tiene un programa, en la primera etapa hacemos programa de fertilización cada mes porque los usamos como si fueran unos bebés. Todo ser vivo es igualitico a un niño. Entonces se hace un cuidado muy intensivo con fumigaciones foliares quincenales, por ahí los primeros 6-7 meses, y fertilizaciones edáficas o al suelo cada mes. Bueno, aquí estamos viendo el efecto del tutor. Cuando se colocan los tutores y se amarra para que tengamos un tallo principal bien marcado, se pueden dejar unas ramas laterales bien hechas o ramas estructurales que son las que nos van a cargar la fruta y saldrá un árbol muy derecho. Como podemos observar, este es un árbol ya terminado de podar. Se le hicieron primero la primera poda de 20 centímetros, como habíamos hablado, por encima del injerto, y después vamos a dejar 3 ramas estructurales, que son las que van a echar fruta. Se ve en este momento muy aporreado, muy deshojado, porque apenas tiene 15 días de haberse podado. La idea de un árbol podarlo es que un árbol sin poda es como un árbol abandonado,
que se va a llenar de ramas y va a crecer a su propia voluntad, sin ningún control. Entonces él se va cerrando y se llena de ramas de tal manera que se pone muy oscuro en la parte interior. Y todos los días va a ser un árbol mucho más alto, donde va a ser más dificultoso coger la cosecha y hacerle los controles fitosanitarios. Las podas se hace de tal manera que no te queden las ramas al mismo nivel, que no quede en forma de vaso o de florero, porque cuando uno no poda salen 6, 8, hasta 9 ramas en el mismo sitio. Cuando salen las ramas del mismo sitio, el árbol se envejece mucho más rápido. Don Roberto, es muy importante, como nos acaba usted de mencionar, las podas, pero yo tengo una gran pregunta. A la hora de cicatrizar, cuando están podando, ¿qué es mejor? Bueno, cuando vamos a podar, primero que todo se debe usar una herramienta con muy buen filo, que no desgarre, que corte, haga unos cortes bien pulidos. Después de todo corte, se debe cicatrizar. Aquí estamos cicatrizando con penca sábila. Uno de los productos que más se usa para cicatrizar es la pintura anticorrosivo, que puede llevar cualquier fungicida. En algunos cultivos, don Roberto, vemos que los drenajes son directos y aquí se ven curveados. ¿Eso tiene alguna filosofía? Sí, la idea con las curvas que se le hace es mermarle la velocidad al agua. Al mermarle la velocidad al agua evitamos que se nos formen cárcavas o huecos muy hondos. ¿En qué época se debe coger el aguacate y qué recomendaciones se deben de tener a la hora de la cosecha? Bueno, el aguacate empieza a cambiar de color, pierde su brillo y va cogiendo un verde más pálido y se corta con tijera. Se debe cortar a ras del pedúnculo, máximo medio centímetro. Después se deben empacar en canastillas, se lleva a un salón y ahí se clasifica por diferentes tamaños, en industrial, primeras y extras. Cada cual tiene sus características. El extra debe ser un aguacate de más de 180 gramos completamente sano. El primero entre 150 y 180 gramos que tenga algún dañito, pero muy pequeño. Y el industrial es todo aquel que es de menos de 150 gramos, puede hasta 80 gramos, pero puede tener también aguacate grande que tenga daño hecho por marceños, por tris, por ácaros, por cualquier otro insecto. Desafortunadamente nosotros los colombianos no tenemos esa gran cultura y nos están ganando los europeos a la hora de consumirnos. Ahora en Colombia se ha crecido la demanda de este aguacate. Sí, como le digo, hace unos 16 años casi nadie lo conocía y a partir de unos 5 años para acá todos los días lo exigen más en el mercado. Hasta en los pueblos ya lo conocen, saben el nombre, saben que es el aguacate Hass. Antes era aguacate, el gran consumo era el aguacate criollo que venía de los Montes de María o de la zona de Urabá. Ya este es un cultivo especializado con todas las técnicas de manejo de plagas, de fertilización, de control de malezas, control de todo. Entonces es un cultivo netamente agrícola. Es una fruta rica en unas grasas benéficas, son las poliinsaturadas, que ayudan a barrer en las venas el colesterol y el triglicéridos. Entonces ayudan a mejorar. La vida productiva de un árbol de aguacate Hass es mínimo 15 años. Este que tengo alrededor va a ajustar 4 años y ya tiene su tercera cosecha. Eso me indica que sí es un cultivo con un futuro muy promisorio, don Roberto. Sí, Gloria Patricia, usted lo ha dicho, es un árbol de mucha producción, empieza relativamente temprano a dar su primera cosecha, todo depende del manejo, de la fertilización y de todas las prácticas culturales que usted le haga al cultivo. Lo más difícil para la gente del campo es el mercadeo, por eso hoy estamos invitando a la gente a que se agrupe en sociedades para el mercadeo. En la región existen en este momento 2 grupos asociativos de productores de aguacate, uno es Aguacates de Colombia y otra Anaproare, la cual invita a toda la gente a que se una, porque la única manera de defendernos los agricultores es teniendo un mercadeo más sólido y más en conjunto, no ir todas las personas con su bultico a la plaza a pelear en el mercado, no. Si hay un solo ente que recoja a todos los productores, seremos más fuertes y tendremos un poder de mercadeo más grande.
Don Roberto, muchas gracias por recibirnos y me queda una pregunta. Si alguien desea que don Roberto vaya a su finca, me asesore, porque son 18 años de conocimiento en el mundo del aguacate, ¿lo puede hacer? ¿Lo puede contactar a usted? Sí, con mucho gusto, estoy a la orden, me pueden llamar al celular 310-517-6104. Pues don Roberto, muchas gracias nuevamente por recibirnos, enseñarle a los televidentes trucos para que sus cultivos de aguacate sean más promisorios. Juanita, continúe usted con Frente al Acontecer del Campo.